So if anyone has any backup questions, or if anyone in Manavan doesn't have any questions, you can just message me. Si alguien tiene una pregunta, Frida, do you want to get started? Is there anything you want me to la share pueden before we take escribir. questions? Dice Radana y les digo yo a los que hablan español. Well, it's nice to be with you. Well, it's a nice Good morning, se me alegra estar con ustedes. we had an interesting week with the passing of Rudolph Chandra and nice observance here. And Tuvimos una semana interesante con la departida de Dulal Chandra y las celebraciones aquí en Carolina del Norte. when I was speaking about Rudolph Chandra, I had mentioned Cuando estaba hablando de Dulal Chandra, talk that mencioné en el principio que life that he had a cuando son, estaba hablando de and I su wanted to vida, come back and touch, connect dije with que that today. tenía And at the end, I didn't un get around to hijo doing that. y al final no acabé con Mentioning eso. that Pero his merece la pena is that his son mencionar que lo que quería decir es que su hijo se over hizo un 40 devoto years or so. después de 40 años And I met him the last time I was there. y lo encontré la última vez que estaba allá. Padma Maharaj también lo encontró. And he seems to have some, bhakti samskars for it because Parece que Dulal, who started tiene this Bhakti site Samskar. for my talks, Dulal había the present one at least, empezado este sitio para colectar I mis guess charlas his online son got in touch with him and put him in. y su hijo se puso en contacto con él de una forma And y él he gave lo a discourse on Ramananda Sambhava, le, which is a le very aconse- esoteric le aconsejó, le section aconsejó que of the escuchara mis Ramananda Sambhava. sangas But uh, y él escuchó la Ramananda Sambad, que es una parte muy íntima del Chaitanya Charitamrita. Thakur made his disciples Sri Maharaj dice que Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur no quería que sus discípulos leyeran esta sección del and Chaitanya of course Charitamrita. that was Sridhar Maharaj's favorite section. So Y por supuesto era la and sección favorita de Sri Maharaj. relativity is Entonces hay que entender a veces que hay relatividad en las instrucciones del maestro espiritual, read según la circunstancia, Ramananda Sambhava, etc. Anyway, it's porque él sí leyó la Ramananda Sambhava, porque son instrucciones muy esotéricas. Es como el Bhagavad Gita vuelto a, dicho de vuelta entre Mahaprabhu y, de hecho, entre Ramananda Rai y Mahaprabhu. Krishna asked the questions, and Arjuna directly Ramananda Roy. En este caso, So at any rate, he listened, Krishna and pregunta y Ramananda this Roy was contesta. O sea, Arjuna contesta en la forma de Ramananda Roy. orient himself in terms of meaning and purpose. Entonces, este hijo de Dulal me preguntó cómo deberíamos comportar en relación a And cómo, bueno, so cómo Chandra comportarse en la vida. Goswami, Lo- he of course tuned into the discourse that y ahora está sintonizado en las charlas. the event really in which I had a discourse concerning his father's passing, and he Estaba sintonizado el día de so inspired his mother. del She also funeral went to Vrindavan years ago, where I guess y su madre they lived in también Vrindavan. quedó muy It was inspirada fun. porque los dos vivían en Nueva Brindavan, She had been out of touch for a long time, but apparently the way I spoke pero ella se había alejado mucho New Vrindavan, and del movimiento. Pero al parecer la manera en que there was en que hablé, less than ideal circumstances when we find ourselves, even in circumstances that we plugged in that were supposed to be favorable, turned out not to be, and so forth. bueno, se quedó muy inspirada porque la situación en la isco no era, le dejó perder toda la inspiración y ella también se puso en contacto conmigo, lo que es una parte muy de la historia que da And mucha I could take her to inspiración. come and visit with me when I returned to North Carolina in March of 2015. Y creo que ella me va a encontrar cuando regrese a Carolina del Norte And there is para Oh, Gora Purnima. like the snowstorm? Yeah, yeah. It's still Al parecer tienen una tormenta de nieve allá en Carolina del Norte, ¿es verdad? Sí, está aquí. Pero no, que seguimos con corriente y con electricidad. I still have power, but I feel like yeah. So Dr. Ross told me that if I try to get in touch with Bhaktiras me dijo I que might not have power unless she si, would respond. So I
que si no que si no me contesta es porque perdieron la electricidad. No sé, a lo mejor donde vive Bhaktirasa hay más problemas. So anyway, okay. Archana dice, está en la llamada. Introduction. Está aquí. Está conectada. Go ahead and take the questions. Bueno, a las preguntas. Group here. Gurmanas pregunta si hay preguntas allá. Has a question. Zach tiene una pregunta. Yes. También el de Carolina del Norte. Tengo una pregunta sobre cómo interactuar con otros que no practican. Por ejemplo, yo mismo me encuentro interactuando con gente que no conoce nada del Bhakti. Perhaps like a superior mentality, but it's like all the devotees of people are just, Illusion. Yeah. Did you hear the question? Yes. I did, yeah. Gurmar dice, ¿escucharon la pregunta? Clearly to everyone. So thanks for the question, Zach. Gracias por la pregunta. La pregunta es difícil. No, it's not so difficult. Of course, it's Al parecer no la va a repetir. Dice, no, no es difícil. that is the importance of keeping Se association subraya mucho que es importante mantener una asociación con devotos para darle soporte al bhakti de uno. favorable or conducive. Y hay que abandonar la asociación que no es favorable. Association may mean more than how we think of it at first. Asociación puede significar más de lo que pensemos en un primer lugar. Exchange of ideas, Asociación quiere decir intercambio de ideas, de pensamientos, feelings, and so forth. sentimientos, etc. Muchas veces, In an ashram, visiting an ashram, viviendo en un ashram o visitando un ashram, or back in our normal situation, cuando volvemos a la situación de antes, ashram for something, for some service. o si dejamos el ashram por alguna razón, nos ponemos en contacto con parientes o con compañeros de trabajo, gente que en general, Bump into them, gente en general, are polite, ask them, y gente que al solo ser educada con nosotros y nos dice buenos días y cómo está el tiempo, associate qué tiempo hace hoy. with the ideas that they entertain, Esto no es embrace, asociación o tener mala asociación. Asociación quiere decir asociarse con las ideas, la mentalidad de ellos y el comportamiento que deriva de esa mentalidad. think about them in relation to one's own practice and understand the difference or the shortcomings of them comparatively, and so on and so forth. So when we say don't associate, Cuando decimos que uno no debería asociarse con los que no son devotos, se dice que, bueno, hay que tomar en cuenta qué tipo de devoto eres tú, cuán lejos has sido tú mismo en el sendero, associate with, qué tipo de no devotos vas a, ideas with them, or is it con just qué tipo de no devotos te vas a rodear, so all this stuff that's si es una circunstancia en particular o si vas a vivir con alguna gente, person like yourself, sino personas como tú. say you're living in an ashram, visiting them, Estás visitando un ashram un par de meses, te está llegando mucha inspiración, etc. Luego vas a tener que volver por alguna razón, obviously it can, por la razón que sea. Y claro, puede ser un poquito. everyone's on the same page, and Aquí estás en un ámbito donde todo el mundo estamos en la misma página, so forth, and como se dice en inglés, y luego te vas a donde, who wants to sit down, they would bueno, a tu casa, and dine with you about or discuss, digest, y a la hora de cenar no vas a estar con gente que comparte tu mentalidad y tus ideas y
lo que te anima y me preguntas cómo vas a interactuar con ellos. Y yo pienso que uno debería interactuar con la gente según la manera que ellos quieran interactuar con nosotros. Con consideración, uno es una persona gentil, consideración. Y esto lo puede ser sin ni siquiera tener que hablar de Bhakti, decirles que Krishna es Dios, etcétera. O sea, trata de ser una persona normal, una persona que tiene una ideología, que tiene querida, pero al mismo tiempo es una ideología radical, no una que se comparte con la mayoría de la gente, con la cual vas a tener que interactuar muchas veces. Entonces tienes que pensar cómo interactuar con ellos y con la humanidad de ellos. Bueno, siendo un ser humano tú mismo en su mejor versión. Causar que la gente con que interactúes saque inspiración de tu compañía. Que te pregunte dónde fuiste, dónde estuviste, qué estuviste haciendo. O sea, portate de forma que con tu ejemplo vas a crear oportunidades y maneras de enseñarles a la gente algo. Yo no le digo a la gente sobre el bhakti a no ser que me pregunten. Yo soy amable con la gente, amigable, interactúo según las circunstancias, etcétera. Normalmente no son discusiones filosóficas. Y como digo, si les gusto, les gusto. Y luego, según cómo te comportes, vas a abrir más y más ventanas sobre tu vida y la gente va a ver cosas de ti que a lo mejor les va a inspirar en relación al bhakti. Sé una persona de mentalidad abierta y estas son cosas que atraen, cautivan a la gente. Krishna es cautivante. Si va absorbiendo las cualidades de los devotos y la gente se queda atraída por ellas, y en relación a no ser orgulloso, al parecer a la pregunta le dijo, cómo voy a ser orgulloso? Guru Maharaj dice, ¿de qué vas a ser orgulloso que acabas de empezar? A lo mejor te parece que has hecho mucho en estas semanas. Le diste mucho pensamiento a la ideología, a las implicaciones de esa ideología. Estas son cosas en las que vas creyendo, tu shraddha creciendo. Y así como te pasó, te sucedió, a ti vas a inspirar a los demás, pero no hay nada de que ser orgulloso. Has estado participando en mis clases, te parece que estás entendiendo un buen porcentaje, pero mi experiencia es que cuando al final de una clase hay preguntas, de las preguntas me doy cuenta de que la gente no ha entendido casi nada, entendió muy poco. Es como un idioma, toma tiempo para ser fluido, o sea que al nivel al que estás ahora no tienes casi nada de que ser orgulloso. Pero sí has aprendido lo suficiente para ser inspirado para sacar inspiración de eso. Pero hay mucho, mucho más que aprender. Y además aprender la teoría es una cosa y realizarla y ponerla en práctica es otra cosa.
Tener conocimiento de lo que es el Vaishnavismo Gaudiya es una cosa, pero hay que transformar el corazón de uno al mismo tiempo. El corazón tiene que responder, no es algo que solo sucede a nivel de la cabeza. La gente puede pensar que tú sabes algo y tú piensas que te va a dar, te va a subir a la cabeza, te vas a poner orgulloso, pero no. Esto no es nada de lo que estamos haciendo. Las enseñanzas son cosas que tienen que entrar por la cabeza, pero llegar al corazón. Y esto va a ser la medida, la manera, según conforme cuánto cambie tu corazón, se va a ver cuánto progreso en realidad has hecho. Y bueno, aún imaginando que aprendiste mucho y tuviste muchas relaciones, lo que deberías pensar es que las realizaciones que recibí sobre lo que yo soy es todo un producto de la gracia de los Vaishnavas, de Chaitanya Mahaprabhu. No es que me desperté yo con este conocimiento, o sea, lo único de que vas a ser orgulloso es de ser un humilde miembro del movimiento de Chaitanya Mahaprabhu. No hay nada más de que ser orgulloso. Chaitanya Mahaprabhu es lo que mandó. Tronada Pishuni Chaina, hay que ser más humilde que un bledo de una, ¿cómo se llama? Bueno, que el zacate. Y si el orgullo aparece, va a ser un obstáculo. El pratishta, este orgullo sin fundación, esta idea de que yo soy lo que no soy, de creerse, de ser creído, que no es tu caso, pero para decir como lo que sucede cuando uno tiene mucho orgullo. Raghunath Das Goswami escribió las enseñanzas, las instrucciones para la mente. Cultivando la conciencia de Krishna hay que recordar a uno. Y ahí describe él que Pratishtha, el orgullo, y nosotros lo vemos mucho entre los devotos. Devotos que se convierten, que se hacen muy orgullosos, se ponen muy orgullosos. Yeah, and another place, perhaps, Padma Maharaj dio una descripción de lo que es Pratishtha. Guru Maharaj dice, ajá, tal vez, pero en otro lugar se describe el orgullo como al estiércol de un cochino. La implicación es que los cochinos ya de por sí comen estiércol, comen excrementos. Entonces, ¿qué debería ser el estiércol de un cochino, de un cerdo? Esto es el orgullo. Porque esa actitud es la génesis de mucho más anartas. Solo deberíamos ser orgullosos de ser el objeto de la misericordia, o sea, sí, de Krishna, y también orgullosos de Krishna, orgullosos de Chaitanya Mahaprabhu, y orgullosos de ser los recipientes de su gracia. Así deberíamos pensar para evitar que nos pongamos orgullosos. ¿Está bien? Bueno, sí. ¿Qué más? Una cosa más tengo que decir. Y ustedes son devotos, pero son todavía muy personas de este mundo. No vayan pensando que son siddhas o sea, no vayan pensando artificialmente que yo soy un devoto y los demás no lo son. No vayan imaginándose que son diferentes de las personas corrientes al punto que tienen que pensar que tengo que interactuar con ellos de forma. No, todavía todos ustedes son muy humanos y están tratando de espiritualizar la humanidad en ustedes y con estos conocimientos de que no soy el cuerpo y o sea, pero si se ponen enfermos no van a pensar no soy el cuerpo, no voy a hacer nada.
No, todavía están bien enraizados en su realidad humana. Si tienes problemas psicológicos que les van a dar obstáculos en la práctica, tomen una aspirina, vayan a ver un psicólogo. Hay que identificarse con la propia humanidad para vivir la devotez de uno. Y eso toma tiempo. Lo que quiero decir es que quiero que tengas, quiero que vivas el Vaishnavismo Gaudiya de forma integrada, no como si fuera algo que se añade. Por ejemplo, un ejemplo, cuando Prabhupada dejó el mundo, como dicen, me acuerdo que estaba en el templo y lo anunciaron a los devotos. Y el día siguiente uno de los devotos llamó a los periódicos y quería decirles que A.C. Bhaktivedanta Prabhupada dejó el mundo. El periodista dijo, ¿a dónde se fue? Es un milagro. ¿Qué quiere decir? Dejó el mundo. ¿Qué quiere decir? O sea, porque Prabhupada hablaba así. Nosotros lo repetíamos de forma parecida. En este inglés medio roto que Prabhupada hablaba, que la gente pensaba que era habla espiritual. Tamal Krishna Maharaj me dijo una vez que él pensaba que cuando uno quería decir sí, que sí, si era un hombre espiritual, había que hacer no con la cabeza. Porque cuando él le preguntaba una pregunta, Prabhupada él decía no con la cabeza, porque en la India se hace sí. Entonces pensaba que la manera material de decir que sí es haciendo con la cabeza para abajo y para arriba. Luego, hasta que me fui a la India y vi que todos en la India dicen que sí con la cabeza haciendo no. Entonces, no hagan que, no vayan apegando el Vaishnavismo Gaudiya como un extra en su vida. No, hay que integrarlo, hay que entenderlo, incorporarlo, hasta que se hagan completamente trascendentales y completamente humanos al mismo tiempo. Ese es el truco. Bueno, Kishore tenía una pregunta. If we don't have any follow-up on that here or there, we Ay, have, no, antes de la pregunta de Kishore hay una de Sajjan que es más con ese tema. Dandavat Maharaj. Sí, entonces, wow, me, es espeluznante lo que usted acaba de compartir con nosotros porque lo de la asociación, especialmente sin orgullo, realmente usted describió mucho lo que fue mi vida aquí en Preston, Colorado, desde mayo, porque aquí no hay, que yo sepa, no hay más Gaudiya Vaishnavas aquí en la ciudad. Y por supuesto, hablando sobre el Bhagavatam con un pequeño grupo aquí, ha sido me ha afectado mucho estar aquí y tener ese servicio. Y no puedo subrayar lo suficiente lo importante que es estar con usted los domingos por la mañana, el valor que tiene para mí, porque esta es mi asociación más elevada. Y también lo que usted dijo sobre el Pratishta. Me preguntaba, yo solía escuchar una frase en la Sri Chaitanya Saraswati Math que todo el Pratishta se da a Baladeva o al Gurudev
y, y toda la lujuria a Krishna, el amante de las gopis, y todo la... ¿Cómo es que va? Y Guru Maharaj dijo, bueno, sí, hay un sentido. No, nunca lo escuché antes, dice Guru Maharaj, pero sí tiene sentido. Balaram es fuerte y poderoso y puede doblar el orgullo de cada quien, como dijo con Pralambasura y los demonios que él demonstrate his prowess in dealing with pride, the pride of a jackass, mató. for example. El orgullo de Dhenukasura, por ejemplo. And Krishna, of course, is the lover. Y Krishna es el amante de las gopis. Pratishta, orgullo, Balaram take that eh, the idea Balaram se lo lleva. and kama, Luego Kama, deseo material, la lujuria. lust. Well, Krishna turns his Radha Krishna convierte, victory over Krishna se le dice Kam Vijay, logró la victoria sobre Kama, sobre Cupido. young boy in the forest at night with young girls, full moon. Un muchacho en la noche en el bosque con unas muchachas. Para Cupido, cuando vio eso, él pensó, uff, qué fácil que va a ser esto. Shoot my arrows and they'll be finished and exposed before everybody. Yo voy a tirar mis flechas Of course, Keith himself got converted. So therefore, y no, al fin, Cupido mismo se convirtió, se enamoró de Krishna. Por eso que se le dice Madan Mohan, the only partial el encantador de Cupido. Y Lakshmi, o Shri, I think this might be something relative to no sé, es algo que maybe Margaret del Sri Chaitanya Saraswati Mata, a lo mejor Padma Maharaj escuchó. Sí, Maharaj dice, sí, escuché una versión sobre eso. Como todo el dinero, como todo el Lakshmi pertenece a Narayan, todo el amor pertenece a Krishna y toda la fama pertenece al Guru. Sajan dice, sí, creo que originalmente alguien le había preguntado a Guru Maharaj cómo se deshace uno de Kanaka Kamini Pratishta. O sea, provecho, adoración Baladev or Gurudev, like that. y posición. the idea being that if you find yourself with feelings of Pratishta, you can think of Balaram. and Bueno, inténtelo. Si cuando usted se encuentra con orgullo en en el corazón, pregúntele a Balaram que se lo lleve. please replace my petty desire for a false idea of wealth with the wealth of Y cuando se encuentra con deseos de riqueza, ruégale a Radharani que se la lleve, porque en comparación al prema no tiene ningún valor la riqueza. Bueno, haciendo así, entrenando la mente de uno así, pain them, rather than give them an inch by which they will take a mile. en vez de darle un centímetro, porque a la mente si le das un centímetro se toma un metro, You catch it and you have to nip it at the bud before it flowers. mejor You have no chance cortar estas ramitas antes que salgan los brotes, antes que salgan las flores. just to do this unto itself, or unto oneself, on the basis of one's own mental, intellectual, physical. Porque si uno lo hace en la base de su propia fuerza espiritual, van a fallar por siempre. Manifestations of Krishna, Radha, Entonces, ese es ese secreto, pedirle a Krishna que se ocupe de nuestra vida espiritual. Entonces se puede conceptualizar así, que Balaram se lleve mi orgullo, que Krishna se lleve mi lujuria y que Radharani se lleve mi deseo de hacer, de carrera, de riqueza material. are products of the very problems you're trying to get rid of, because your mind, your intellect, your body, these are all products of your own karma. Nuestra mente, nuestro intelecto y nuestro cuerpo son productos de nuestro karma. Entonces la ayuda tiene que llegarnos desde el nirguna.
desde sí, del mundo que no es del mundo, el mundo de karma. Bueno, la pregunta de Kishore, que We seek sometimes hard for Subal to share the extent of Radha's separation, knowing how it may affect Krishna. no la entendí. You get to go there and find out about that. No entendí. Pregunta si le cuesta a Subal expresar separación de Radha sabiendo que le va a dar sufrimiento a Krishna. Krishna Gurumaharaj dice, ¿por qué no vas ahí y lo descubre? Through the lens of our human Y si no dice, experiences, which they mirror, if you will, or which are human experiences of what reflections of. And then we get some insight into them, and we can, for the most part, me perdí el principio. Dice que conclude that that holds such experiences that we have in that regard might hold up. Subal is the expert of all of the people. Subal es experto entre todos en Braja, todos los asociados. Es el más experto en unir, juntar Radha con Krishna That Radha is, for good reason or for no reason, upset with Krishna and willing to y apaciguar a Radha cuando está enojada con Krishna por alguna razón. time for both of them. Of course, this is an example of love, how it moves in a Pero este es un ejemplo de cómo el amor se mueve de forma como a zigzag, que nunca tomes las defensas de uno u otro en una pelea de enamorados. En el caso de Subal, él sí se encuentra en el medio de los dos. Y es un poquito diferente de la experiencia de los humanos, pero él es muy experto. What was the question exactly? ¿Qué era la pregunta exactamente? Subal is able to. Is it hard for Subal sometimes to share the extent of Radha's Que si suffering? le cuesta a Subal expresar la separación de Radharani, sabiendo que le va a dar pena a Krishna. Who would say that? No, no lo diría así. I would say that Yo diría que he's expert él es experto en lo que hace and he will prevail as a result. Some y tasks va a tener éxito. than others, some messages, some conditions. A veces algunos mensajes que tiene que dar, algunas situaciones van a ser más difíciles, pero para eso se dice que es experto, lo va a lograr. Goes to say that there are difficulties in Subal's role, having to disguise himself sometimes as Radha and live in the house of Claro que hay dificultades en el servicio, en el rol de Subal. Como vimos, una vez tuvo que disfrazarse de Radharani himself to meet with Krishna. That's pretty difficult. para que Radharani, disfrazada ella misma, se pudiera encontrar con Krishna. Eso es difícil. En la casa misma de la suegra. Imitar la voz, cocinar. Entonces es experto, esto no cabe duda. Another question? Una pregunta más. Radha, any questions there? Shaman Sundar said that he had a question. Oh, okay. Oops. Okay. Okay. Sí.
Right. La Well, pregunta de Frel dice, tengo entendido que Madhavendra Puri es un Kalpavriksha en Vrindavan. ¿Cómo armonizar o entender el hecho de que Gopal se reveló al Pujari para que le diera el arroz dulce? El tipo de devoción de él es en Shantarasa. Mientras tanto, Guru Maharaj empezó a contestar. Dice que hay libros donde se explica quién es quién en el Krishna Lila y en el Gaura Lila. learned devotees and associates of Chaitanya Mahaprabhu, and opinions differ at times, so on and so forth. So there's no absolutes here other than No hay absolutos consensus that en este tipo de consideraciones. Hay, everybody seems to agree that Rupa Goswami bueno, muchos devotos que están de acuerdo que Rupa Goswami, Rupa Manjari, Ramananda Roy, is, and there's quien es Advaita Acharya, opinions. hay muchas más opiniones. Choose the one that Y a ustedes la libertad de escoger know how to do bhajan, el bhajan, si saben cómo hacer bhajan, and that bhajan en el sentido de adoración, no de cantar. that knowing is happens to be a factor in that. So just like, for example, Por ejemplo, bhajan and Sakirasa, then there are different opinions. si uno Are the Dwapara hace bhajan en Sakyarasa, hay diferentes opiniones sobre quién son los 12 Gopalas en Krishna Lila o en Gaura Lila. and so it may be relative. Entonces, hay unas que son más relativas al bhajan de uno, Culture in your life, really. So that's a liberty that you've taken. según la vida interna de uno. Pero esto es en relación a los devotos más avanzados. Good to know theoretically. Si no, por lo más son opiniones nada más. Claro, es bueno saber. Studying books like Gorgon, Vishdipika, and others. Y estudiando libros como Gorga o Desh Dipika, uno puede sacar el espíritu de eso. Pero sí, en ese libro se dice que, se menciona que Madhavendra Puri es un Kalpavriksha. Es un árbol que realiza los deseos. Desires. Problem is nobody wants anything except Krishna praying. El problema es que en Braja nadie quiere nadie quiere nada. No hay deseos materiales. Think I could go there and get whatever I want from the tree. Let me go. Pero es algo que es cautivante para la gente que dice, yo quiero ir a Vrindavan porque allá va a lograr todo lo que quiera, hasta que llegan a Vrindavan y se dan cuenta de que no quieren nada. Como Dhruva Maharaj dice, estaba buscando pedacitos de vidrio y he encontrado Wish fulfilling tree. una joya de valor. So on and so forth. It also means in the houses are built of jewels. It means something like Cuando se dice que hay kalpavrikshas en Vrindavan y las casas hechas de gemas, construction materials can be found on the side of the road. And that's what happened with diamonds and emeralds, and it is like quiere decir que ahí ven a los diamantes y esmeraldo como si fueran material de construcción. Porque la verdadera riqueza ya es el prema. introductory thoughts there, or initial thoughts on the overall subject. You ask about Madhavendra Puri. Entonces me preguntas sobre Madhavendra Puri, se dice en el Gaura Ganor Desha Dipika que él es una Kalpavriksha. Entonces quiere decir que él es en Shantarasa. Then implication is that La implicación es que, de la pregunta es que a assumption la, that the trees of Vrindavan are in Shantarasa. bueno, es que uno parte de la premisa que los árboles en Vrindavan están en Shantarasa, pero a lo mejor es incorrecto. Típicamente se explica, los acharyas nos explican que Shantarasa no tiene un rol en Braj, sino los 4 razas, Dasya, Sakya, Vatsalya y Madhurya. A veces Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur incluye Shantarasa, diciendo que las cosas inanimadas están en
thinking in terms of volume amongst devotees. Pero entre los devotos, por lo más se piensa, entre los comentadores, se dice que solo hay 4 razas en Braj. Y hay una razón, porque Shantarasa típicamente, como dice Rupa Goswami, el objeto del amor es la forma de 4 brazos de Dios. Also, in Shantarasa, there's no prema. También en Shantarasa no hay prema. It has no sense of possessiveness. It's characteristic of prema. From Shantarasa, Y este sentido de posesión, posesividad, es una característica del prema. someone in Dasya Rasa or Sattva could A través de la asociación con alguien en Dasya Rasa, etc., uno que está en Shantarasa puede, con esta asociación poderosa, Sakyarasa or Salyarasa, having attained that sthayi bhav, that will never change. Uddhava praise luego pasa a Dasya Rasa según el humor del devoto con quien viene en contacto, pero de ahí luego no va, luego no cambia. of Sakya. Por ejemplo, Admiring the intensity of their bhav, and which is the intensity of that bhav. Uddhava tiene Dasya Rasa con una So there's mezcla de Sakya. other than possibility that in Shantarasa, it's kind of No puede haber cambio en los razas, solo en Shantarasa. it's not concerned with the leelas of Krishna. It's not concerned with Pero uno que está en Shantarasa no le importa el lila de Krishna, los asociados de Krishna, solo la visión de Krishna. the forearm, Y ni siquiera de Krishna, de la forma de Narayana con 4 brazos. as to there are only 4 rasas in Braj. Por eso que muchos acharyas dicen que en Braja solo hay 4 razas. Going with that, then we should not assume that the tree in Braj is Entonces no deberíamos pensar que los árboles en Brajas están en Shantarasa. De hecho se dice que los árboles, las enredaderas, identified with Madhurya, se identifican con Madhurya Rasa, identified with Sattva, las colinas con Sakya Rasa, las vacas con Vatsalya Rasa, Madhurya Rasa, Vatsalya Rasa, excuse me, I meant to say that. How the clouds are identified with Sakya, las nubes con Sakya Rasa, rain clouds, las nubes llenas de lluvia, like Krishna. So there's porque tienen el mismo color de Krishna, como los amigos de Krishna tienen un sentido de igualdad con él, las nubes están en Sakya Rasa. shade and the heat of the summer. Y también le echan sombra. There may be some other ways to describe, to think about this thing, but these are some Hay otras maneras de describir estas cosas, pero son las maneras que escogieron los acharyas para comentar y para describir estos fenómenos. humans. Now when you say cows that's all there is, they won't Cuando uno dice que las vacas están en Vatsalya Rasa, no es la expresión completa que se ve en la forma humana, en Braja Lila. so holds true. You could say for Lo mismo vale para los árboles, identified with Madhurya Rasa. que se identifican con Madhurya Rasa. Pero en general, lo que dice Kavikarna Pura es que no es que Madhavendra Puri es un kalpavriksha, literalmente un árbol en Vrindavan. Quiere decir que él es como un kalpavriksha, porque de él This the desire los deseos de nuestro sampradaya touch him se pueden realizar. Mahaprabhu touched him through Chaitanya Mahaprabhu entró en contacto con él a través de Ishvara Puri y así empezó todo. Entonces yo no lo tomaría de forma literal. Madhavendra Puri, which is to say, and this is true for a number of devotees, not all of them were mentioned Y lo mismo vale para muchos devotos. No todos necesariamente in Braj, I would say. tenían una identidad en Braja. Doesn't venture to say, and for that matter, Madhavendra Puri is a little bit distant. Y Madhavendra Puri He's elder. He's Karnapur is very es más mayor. Kavikarnapur era más joven, inclusive de Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu era muy joven en relación a Dvaitacharya
Advaita Acharya Mahaprabhu's guru, e Ishvara Puri Ishwar Puri, he's young in relation to them, and they're young in relation to eran más mayores y ellos eran más jóvenes en relación a Madhavendra Puri. is done. Entonces lo que dice Kavikarnapur, identificando a todos los devotos We find in them that y el bhava de ellos that y haciendo comparaciones con Braj, as he's asked different opinions and él preguntó muchas opiniones, and so on and so forth. se consultó en los textos sagrados, Madhavendra Puri is more distant. Who even knew him? pero nadie ni siquiera lo conocía Madhavendra Puri. Some say Nityananda was initiated by him, but more likely Alguien dice que Nityananda Prabhu tomó iniciación por él, pero puede ser que sea de Lakshmipati Tirtha. O sea, nadie tuvo contacto con Madhavendra Puri. Nadie puede decir, según mis interacciones con él, yo siento que era un Kalpavriksha. No hay testimonios. some instances and so on. Look at all the material we've presented about Prabhupada. Hay mucho material sobre Prabhupada y sobre los sentimientos para el Sakyaras que él mismo expresó. Todo un libro salió de eso. We have pretty clear Quran. Y basada en este Brahman, o sea, tenemos la palabra misma de Prabhupada. Sridhar Maharaj lo confirmó, Puri Maharaj lo confirmó. Entonces, ahí sí que se puede decir. Sin embargo, no es algo que se acepta universalmente. But that said, I don't think the Kavikarnapur had at his disposal. Pero no creo que Kavikarnapur tuvo a su disposición muchos testimonios y evidencia para, digamos, decir con certidumbre que él era un Kalpavriksha. Mejor pensar que lo comparó a un Kalpavriksha porque de él, esos son mis pensamientos. Shantarasi Jai too. Shantaras Ki Jai también. Yes, there we can only make Farel dice, porque también se desconoce quién es su guru, pero entonces, ¿cómo es que obtuvo ese humor? many of the devotees who were elder Muchos de los devotos the eight más mayores, los 8 sannyasis, que se consideran las raíces del árbol metafórico de Chaitanya Mahaprabhu, cuyas ramas principales son Advaita y Nityananda. these elderly sannyasis Las raíces son estos sannyasis mayores, muchos de los cuales who would appear were initiated in the sannyas apareciera que lineage of Shankara, estaban iniciados en el linaje de Shankara. names or sannyas titles Tenían nombres y títulos de sannyasi que son los que daba Shankaracharya, como Tirtha, Aranya, Puri, etc. Él tenía 10 nombres que le daba a todos los sannyasis, como Ramananda, Puri, Keshava, Bharati. Sabemos que Keshava Bharati había tomado sannyasa en el linaje de Shankara. Madhavendra Puri, también Puri. Puede ser que él también tomó iniciación, sannyas. A veces se le identifica al Madhva Sampradaya. Pero en todo el Madhva Sampradaya se le da el título Tirtha. none of the sannyasis that I just mentioned in Chaitanya Mahaprabhu Ninguno de estos sannyasis raíces tenían el título Tirtha. Entonces uno podría decir, ¿de dónde viene? sannyas name from the Madhva Sampradaya, Si son de la Madhva Sampradaya no tendrían el título Puri. a Mayavadi. Entonces es un Mayavadi. Hold on. That would be really jumping ahead. No, pero párense. Why? ¿Por qué? Because Porque in those times, en esos tiempos, while there were
Mientras había and theological differences diferencias filosóficas y teológicas entre las diferentes sectas, don't seem to have been as también tampoco al mismo strong tiempo no había as muchas, we find in today's así como lo vemos hoy, at other times, let's say. So it would not have been out of the no había mucho conflicto. No hubiera sido fuera del ordinario entonces except the sannyas order si uno de una sampradaya the Shankar hubiese tomado sannyas necessarily. en el linaje de Shankara, por ejemplo. But that said, Pero aside from that, there are four principal a pesar de eso, hay 4 monasterios principales establecidos por Shankara y uno de ellos in Jagannath Puri, all of the es el Mat en Puri. En Jagannath Puri todos los sacerdotes van, a certain type of they're anyway, they're the todos los brahmanas, religious side of the mystical order of Shankar, Vedanta. todos los brahmanas y en el templo de Puri son, son shankaritas. Están a cargo de toda la puja y son todos mayavadis. They're affiliated with the Shankar's Math there. La afiliación que tienen es con el Mat de Shankaracharya y Jagannath acepta las ofrendas de ellos y los devotos aceptan el prasada. Entonces ahí pueden ver que hay mucha más interacción. Hay diferencias, pero no se deja que se hagan tan grandes como para crear conflicto. That said, in that Puri Math, En este Puri Mat, famous a un cierto punto, el famoso Sridhar Swami, comentarista del Bhagavatam, in the law there in the book as being the head of que se encuentra en el listado, Swami was the head of the Math. a un cierto punto Sridhar Maharaj era el jefe del Mat en Jagannath Puri, que es un Mat de Shankara muy grande. 4 months. They'll go on 4 different elephants to the Kumbh Mela. You know, the Shankars here, the Shankar. Estos 4 jefes de estos monasterios se van al Kumbh Mela encima de un elefante. Es algo muy, muy grande. It's obvious at the same Entonces, Sridhar Swami era uno de ellos a un cierto punto, pero es obvio de su comentario al Bhagavatam que él se había separado de las enseñanzas de la Advaita Vedanta. and I should add, among Y también debería decir que entre los 4 mats de Shankara, este mat de Puri es el único en que Bhakti se le da más importancia en cuanto medio para lograr el jnana. Típicamente, en la Advaita Sampradaya, Bhakti es para los que son menos inteligentes, no para los sannyasis. Sí, es bueno, algo de Bhakti puede ayudar, so that math emphasizes that. pero no, en el mat de Puri Emphasizing bhakti, worshiping Jagannath, le dan más énfasis al Bhakti al adorar a Jagannath. Y entonces, haciendo así, puede ser que las ideas empiezan a cambiar. Y se ve, es evidente del comentario de Sridhar Swami, que él ya no era un Advaiti. Este no es un Advaiti, un comentario impersonalista al Bhagavatam. Y Jiva Goswami piensa que service eight to bring the awakened and get as we found que los devotos en este mat en Puri actúan como, the form of God is eternal. So you won't find this in the Vedanta. bueno, tienen la posición de atraer a los demás impersonalistas hacia el Bhakti. Respected the commentary of Sridhar Swami. Mahaprabhu en su tiempo tenía mucho respeto para el comentario de Sridhar Swami. Advaita was very popular, widely circulated. El Advaita Vedanta era muy popular. Su mismo Sannyas Guru era un Advaita, era de una sampradaya de Advaita Vedanta. Famous Advaita, taking it in another direction that the Goswamis then took and built upon in their commentaries, always referring to Sridhar Swami in their commentaries. But
Por ejemplo, en los Sandarbhas de Jiva Goswami se encuentran elementos de su comentario que tienen como un tono advaita y él lo dejó, no los incluyó. Y muchos más sannyasis que salieron del Purimat eran en nombre Advaitins, pero al tiempo de Chaitanya Mahaprabhu, que es cuando hubo un despertarse del bhakti enorme, Kabir, you have Tukaram. en toda India había Kabir, había Tukaram, muchos de ellos tenían una concepción de Saguna Brahma, a diferencia de lo que decía Shankara, que uno tiene que nacer como Brahmana, aceptar el sannyas y todo lo que conlleva para lograr el mukti. Y estos, en el siglo XVI, sentían que nosotros, la gente, no vamos a tener comunión con Dios. Nosotros venimos de Él. Entonces no tenemos ninguna comunión con Él. Entonces, esta gente como Kabir y otros reaccionaron a este mensaje de Shankara. Y estos revolucionarios empezaron a subrayar el hecho que quien quiera de cualquier clase social podía cantar el nombre de Dios. Y Chaitanya Mahaprabhu, su idea era de Nirguna Brahman, Nirguna Nam. O sea que el nombre de Dios es... El punto es que estas ideas circulaban en esta época. Entonces los sannyasis del Purimat se pusieron en contacto con el Bhakti y empezaron a cultivarlo, y esto creció en su corazón. Al mismo tiempo se les puede ver como asociados eternos de Chaitanya Mahaprabhu. Y así lo vemos según a través de la lupa de otros asociados de Mahaprabhu. Sannyasis que eran mayavadis y se convirtieron. Y esto es como lo veo. Pero también debería decir que, ¿cómo pudo él? Podríamos dar una respuesta razonable, pero de cómo puede ser que él es el Madhurya Rasa. O sea, ¿cómo lo logró? No nos, o sea, si uno pregunta cómo puede ser el Madhurya Rasa, es como que uno no se lo cree, pero tenemos evidencia de que él de hecho estaba en Madhurya Rasa. Mahaprabhu dijo, lo que tengo en mi corazón lo saqué de Madhavendra Puri. Y nosotros no podemos decir, ¿y cómo lo pudo lograr él? No me creo yo que él lo tuviera. No. ¿Quién sabe de dónde lo sacó Madhavendra Puri, Madhurya Rasa? No se puede preguntar así. Es obvio que lo tenía. De dónde lo sacó es un esfuerzo académico, es una curiosidad académica. Uno podría razonar que si era de Shankara, él no lo tenía, de dónde lo sacó. Mahaprabhu le dijo a Ramananda Roy, yo soy un Mayavadi sannyasi.
Chaitanya Mahaprabhu himself has said that I am Mayavadi to Ramananda Roy. I wish I was there because I would have said, oh, so you accept that, then you should accept everything else that's said in Chaitanya Charitamrita. Una vez un Mayavadi me dijo, Mahaprabhu mismo le dijo a Ramananda Roy que era un Mayavadi sannyasi. Y me hubiera gustado estar ahí para decirle, bueno, entonces si aceptas eso, deberías aceptar todo lo demás que dijo Mahaprabhu. No one can reject him amongst these Vedanta and so forth. So they have to find a way to make him part of their group. We accept Chaitanya, oh yes. Chaitanya Mahaprabhu is the greatest saint of all of India. Nadie pudo rechazar a Chaitanya Mahaprabhu. Entonces con el tiempo empezaron a incorporarlo. Ahora hay Mayavadis que dicen, sí, Chaitanya Mahaprabhu es el santo más grande de toda India. Any person who is a better example of the embodiment of divine love of God and the power Y a través de todas las culturas es evidente que Chaitanya Mahaprabhu es la encarnación del amor por Dios. make him part of their group, you know. He's a Mayavadi, we love him. Todo el mundo lo tiene que reconocer. Y en el caso de los Mayavadis, trataron de hacerlo parte de su propio grupo. Based on the hagiographies that are written about Pero lo aceptan de una forma u otra, statements that they like. basándose sobre las hagiografías Then you have to escritas de los muchos devotos. Pero si aceptan un punto, tienen que aceptarlos todos. Kaviraj Goswami dice que Mahaprabhu dijo que él era un sannyasi Mayavadi. Bueno, entonces si aceptas a Chaitanya Mahaprabhu a lo que dice, deberías aceptar todo lo que dijo. Krishna Das Kaviraj Goswami Ki Jai. thoughts which take us just beyond the end of the hour that we have together. Bueno, nos pasamos del tiempo. Me alegra haber estado con ustedes y aprecio las preguntas de todo el mundo. Other devotees have had the question and so forth. I hope my answer has been helpful to that and other questions. Y espero que mis respuestas les ayudaron. More days on Thursday. Voy a quedarme aquí hasta jueves, luego regreso. Convenient for me if they beat on the call next Sunday. I missed a call in 52 weeks, I think. So, we're gonna miss one. No voy a no voy a estar aquí el domingo que viene. Time, and I think Nanda Kumar will send out a notice to everyone in that regard, but the following week I will be. Pero la semana siguiente espero que voy a volver a ser disponible. Bueno, Jai, Hare Krishna. Y yo también me voy. Muchas gracias a todos. Thanks, everyone. Let me make some announcements. So just